¿Quién ora? Muy bien. hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. En este momento, Señor, te damos gracias por este lindo día que nos has regalado. Que bajo el sol, Señor, que estamos teniendo hoy, es un privilegio de poder, Señor, abrir tu santa palabra en medio de la naturaleza, en medio del Amén. jardín del hermano, en la casa del hermano Arnaldo, Señor. En este precioso momento estamos abriendo tu santa palabra, te pedimos tu permiso y la presencia de tu Santo Espíritu, Amén. para que pueda inspirar nuevamente nuestra mente, para que podamos comprender las palabras inspiradas, Señor. Solamente tú puedes enseñarnos, y en especial un tema tan solemne, Señor, para nuestro tiempo, aprender qué es la apostasía, cómo sucedió y cómo no compartir con ello también, Señor, sino apartarnos, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos, te lo pedimos y te lo agradecemos todas estas cosas en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Bueno, ¿por dónde empezar, no? Porque hay tantas cosas para compartir cuando hablamos de lo que es apostasía omega, ¿no? Sí. Bueno, primero deberíamos definir qué es apostasía. Bueno, mientras el hermano busca, yo acá tengo una definición de apostasía de un libro que se los recomiendo, si quieren estudiar lo que es la apostasía omega del pastor Ron Spear, que se llama la apostasía omega como tal. Y aquí el pastor Ron Spear nos da la definición de apostasía, conforme al diccionario del Nuevo Mundo. Dice: apostasía, un abandono de aquello en lo cual uno ha creído como fe, una causa o un principio. Interesante, ¿no? Porque es abandonar un principio o apartarse de una fe. Justamente lo que decía el hermano. ¿Puede leer, hermano, por favor, Timoteo? Sí, Timoteo 4:1. Primera. Sí, primera de Timoteo y después vamos a leer segunda de Timoteo también, 4. Amén. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí ya dice, mira, algunas apostatarán de la fe. O sea que, como dijo el hermano, se apartarán del principio, ¿verdad? Así es. ¿Escuchando a quién? Escuchando a espíritus engañadores Ajá. y a doctrinas de demonios. Entonces, hermano, en este tiempo hay doctrina de Dios y hay doctrinas de demonios. Sí, dos doctrinas. Exactamente. Y ahora la pregunta que debemos hacer, hermano, es: ¿en qué doctrina estamos? Una pregunta, hermano, y ahora vamos a leer segunda de Timoteo. Okay. El hermano Samuel nos va a leer 4, 2 al 4, más o menos. Muy ahí bien. ya. Capítulo 4, versículo 2 hasta 4. Sí. Ahí nos dice lo siguiente: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda ciencia y doctrina. Sí. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, Sí. y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Wow. Fábula. Tan directo. Sí, tan directo como vimos, ¿verdad? En el video, como fábulas, hermano. Impresionante cómo predican los teólogos de este tiempo. Sí, interesante, ¿no? Porque aquí nosotros ya tenemos bíblicamente una definición de lo que es la apostasía, apartarse de la fe. O sea, no te está diciendo de que te apartes de un sector geográfico o te apartes de un edificio, de una iglesia. Es apartarte de algo que directamente, eso define la Biblia como apostasía. Y justamente quería compartir un texto en Eclesiastés. Eclesiastés, el capítulo 3. Lo tengo aquí, voy a leer. Si quieren buscarlo, pueden subrayarlo. Eclesiastés 3:15. La Biblia nos presenta un principio. Dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. O sea, nosotros estamos viendo lo que es la definición de apostasía, ¿verdad? Estamos definiendo qué es la apostasía, porque si nosotros no sabemos a qué se refiere la palabra apostasía, no podemos hablar de la apostasía. ¿Se está entendiendo? Exacto. Pero nosotros aquí en la Biblia encontramos muchos ejemplos de apostasías.
tanto individuales como corporativas. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, si nosotros vamos a Primera de Samuel, capítulo 9, un poquito más atrás, vamos a ejemplificar con esta apostasía, ¿no? Porque aquí nosotros vemos un cambio de gobierno en Israel que evidentemente no fue la voluntad de Dios, porque este cambio de gobierno concluyó en el cautiverio babilónico. ¿Se entiende? Ahora, en Primera de Samuel, el capítulo 8, versículo 7, voy a leer. Sí. Bueno, el contexto de este pasaje es de que los ancianos se justifican por las malas gestiones de los hijos de Samuel. Ellos piden un cambio de gobierno. Ellos querían ser como las naciones del mundo. ¿Se entiende? Ahora, Samuel clama a Dios, porque Samuel entendió bien de que esa idea que se había infundido en estos hombres no venía directamente de Dios. No venía de él. ¿De quién venía entonces? Venía de otro espíritu, un espíritu de demonio. Claro. El versículo 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Interesante, ¿no? Porque nosotros podemos estar dentro de un pueblo que Dios levantó y poder desechar el mandato que Dios nos dio a través del pueblo. La voz de Dios. Claro, sí, porque nosotros estamos hablando aquí de un tiempo en donde Israel estaba estructurado a través de los jueces. Ahora, según el libro del Éxodo, los jueces los estableció nada más y nada menos que Dios. No se le podía dar tanta responsabilidad a un hombre. Moisés era como que estaba muy desgastado, ¿no? Entonces, el pueblo necesitaba mejorar algunas de sus gestiones, internamente hablando de todos los problemas diarios que surgían, por así decirlo. Entonces Dios establece como un concilio, podríamos hablarlo en ese aspecto, de hombres piadosos, de hombres que realmente teman a Dios, para dirigir esas gestiones, esos problemas que surgían dentro del pueblo. Pero el pueblo aquí luego se impone ante lo que Dios estableció y pide un cambio de gobierno. O sea, le pide al profeta, que es la voz de Dios, por así decirlo, a Dios mismo le están reprochando, de que no queremos trabajar de esta forma, queremos trabajar de otra manera. Queremos tener una cara visible que nos represente en nuestras guerras, que nos represente como nación, ¿verdad? Nosotros vemos anteriormente que cuando Dios le dio el sector geográfico a Israel, no había un líder visible así como un rey como tal. Sí estaba Josué, sí estaba Moisés, ¿verdad? Bueno, Moisés murió, el que tomó la tierra fue Josué. Nosotros vemos a un hombre que estaba sometido plenamente a Dios y que el que peleaba por su pueblo era Dios. No era un rey y su ejército como las demás naciones hacían. Y aquí nosotros vemos un punto de inicio de decadencia espiritual en Israel. Porque en base a esto nosotros luego vemos la división de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Luego en el capítulo 17 de Segunda de Reyes encontramos la caída de Samaria, imagínense. Pero cuando nosotros vamos avanzando en la historia, vemos que Dios levanta a Isaías, a Jeremías, advirtiendo al pueblo que si siguen esos caminos, ¿qué iba a pasar? Iban a caer cautivos. O sea, estamos hablando de esa tribu en donde estaba conservada nada más y nada menos que la venida del Mesías. Y ese pequeño retamo de Israel, porque todos los otros ya estaban en apostasía abierta y descarada, volvió a caer en el cautiverio babilónico. Y como nosotros leíamos en Eclesiastés, y ahí le voy a dar la palabra al hermano Arnaldo para que ya entremos al contexto del adventismo, ¿no? Como decíamos en Eclesiastés, el capítulo 3 y el versículo 15. Si alguien lo encuentra antes, sería muy amable de leerlo. Eclesiastés 3:15. Sí. Muy bien, ahí nos dice, aquello que fue, ya es, dice. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Interesante, ¿no? Porque nosotros vemos en ese proceso de cautiverio, en los días de Ezequiel se registra, ¿no? Es más, Ezequiel en el capítulo 16 de su libro, el Señor a través de Ezequiel describe a Judá como una ramera. Pero Dios restauró a su pueblo.
¿cómo lo purificó? A través de un cautiverio, porque los que volvieron, ¿qué tuvieron que hacer? Una obra de sostén propio. Exactamente. Y todo lo que ha sucedido en tiempo pasado se repite. Sí. Y Dios restaura lo que pasó. Claro. Aquello que fue ya es. Ujú. Claro, por eso es bueno que tengamos en mente la historia del antiguo Israel para que nosotros podamos discernir en paralelo lo que ha sucedido con el Israel del tiempo Espiritual. presente. El Israel Exactamente. espiritual. Ahí está, hermano. Ujú. Y entonces la apostasía, hermano, en pocas palabras sería conocer la verdad y al pasar el tiempo rechazar la verdad, Exacto. apartarse de ese principio, de esa verdad. Entonces la apostasía es alguna vez, ¿verdad? Conocemos o entendemos la verdad y después al pasar el tiempo rechazamos eso. Y eso veremos, hermano, o sea que vimos en el pueblo de Israel. Ujú. Y ahora veremos el pueblo de Israel espiritual, que ya sabemos que es la iglesia adventista, ¿verdad? Y todo lo que Sí, alguna vez conocieron la verdad, Ujú. que si se apartaron de la verdad, porque leímos en 1 Timoteo y en 2 Timoteo que se apartarán de la fe, Sí, de la verdad. Sí, hay algo también interesante en este punto de lo que es la apostasía, es de que Dios lo ve a cada ser humano de manera individual y Dios hace un juicio justo con cada ser humano. Amén. ¿Se entiende? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en los días de Israel, cuando volvieron del cautiverio, los fariseos habían caído en un legalismo tremendo, ¿cierto? Sí. Y eso es grave. O sea, el legalismo no edifica para nada. Pero imagínense cómo trabaja el Señor, por ahí no entendemos mucho, ¿no? El Señor fue a arrojar más luz a aquellos que tenían cierta luz y que de pronto necesitaban más luz para seguir avanzando. Por ejemplo, Samaria en los días de Cristo, ¿era el visible pueblo de Dios? La respuesta es no. O sea, ya el pueblo estaba reducido a Judá, Samaria ya estaba en un estado espiritual caído. Claro. Pero dentro de Samaria, ¿había pueblo de Dios? Sí. ¿Se está Sí. entendiendo? Sí. Porque el Señor se dirigió a la mujer samaritana, que estaba en una condición de pecado, y de que Él se le manifiesta, y de que a través de esa mujer, un montón de samaritanos aceptaron el mensaje. Claro. Y bueno, si ellos vivieron a la altura de esa luz, fueron justos ante Dios. Si ellos rechazaban esa luz, esa fe, ¿qué pasaba con ellos? Caían en apostasía. Ujú. Sí. Ahora, en los días de Cristo, la iglesia también estaba en apostasía. Y cuando hablo de iglesia, en este término estoy hablando al pueblo que Dios había establecido y que evidentemente era también una ramera, ¿no? Porque estaba subyugada a Roma, pero de que Dios todavía quería restaurar a ese cuerpo, ¿no? Eso es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Pero, sin embargo, estaban en apostasía. O sea, si querés ser pueblo de Dios, tenés que salir de esa situación. Ahora, la luz que uno tiene lo mide a uno individualmente si está en apostasía o no. O sea, si yo tengo una luz, pero yo a esa luz la rechazo, evidentemente estoy en apostasía. Ese punto también es bueno que tengamos en cuenta, ¿no? De una apostasía corporativa y de una apostasía individual. Amén. Sí, Ujú. porque se puede también, Podemos hermano. caer en Sí. apostasía nosotros. Sí, no porque mucho piensa, ¿verdad? Porque ya está en un grupo o algo así, ya no puede haber apostasía. Ujú. Podemos caer en el mismo error si es que no nos aferramos a la Biblia y espíritu de profecía, ya sea Sí. individual o grupalmente sería. Ujú. Así es. Entonces, en Joya de los Testimonios, hermano, tomo 3 dice, muchas almas caen bajo el poder de un espíritu de fraude y engaño. Muchos se alejarán de la fe. No dice, hermano, que se alejarán de la iglesia o de una estructura, sino dice de la fe, Sí. para seguir a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. No disciernen el espíritu que se ha apoderado de ellos. Y otra cita, no habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo, prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, y se apartarán de la fe. Testimonio de la Iglesia, página 4, tomo 6, 401. Ujú.
y está en Evento de los Últimos Días, también en la página 151. Concuerda, ¿verdad?, con 1 Timoteo y 2 Timoteo, que se apartarán de la fe. Claro. Por ejemplo, hermano, yo estoy en una iglesia, por ejemplo, pero ahí ya no tienen la fe del principio, la fe verdadera, estando en la iglesia, ¿verdad? Pero yo ya no estoy en esa iglesia, en esa estructura, pero estoy, por ejemplo, en un bosque, digamos, con mi familia, pero tengo la fe, ¿verdad? O sea, nos aferramos a la Biblia, a la fe que una vez dado a los santos. Entonces, ahí, ¿quién se aparta de la fe? ¿El que está en el bosque o el que está en la iglesia? El que está en la iglesia. Porque ahí está, hermano. Porque ellos están en la iglesia, pero ya no tienen la fe desde el principio, una vez dado a los santos. Claro. Y el otro que ya no está en la iglesia, pero tiene la fe verdadera. Ejemplo, podemos dar, hermano, la iglesia adventista ya no tiene los 7 pilares, pero los que salieron, los que son humildes y sencillos, ¿verdad? Los que se aferran a la Biblia y espíritu de profecía, las almas fieles se aferran a la fe de los 7 pilares, por ejemplo. Entonces, porque la Biblia es claro, hermano, se apostatarán de la fe. ¿Quién apostató de la fe? Claro. Los que negaron los 7 pilares. Rechazaron. Sí, los que rechazaron. Claro, sí. Abiertamente. Sí. No es porque por estar en una iglesia nosotros no podemos apostatar, por ejemplo, por tener ese nombre, iglesia adventista. Sí, es que justamente cuando nosotros hablamos de apostasía, por ejemplo, de lo que es Babilonia, de lo que es Israel, son todos términos espirituales. Sí. O sea, yo puedo estar en un ministerio de verdad presente y manejar la sana doctrina, pero de pronto yo puedo ser internamente un incircunciso y no soy Israel. ¿Soy iglesia militante? Sí lo soy. Pero debemos manejar también estos conceptos espirituales, ¿no? Para entender bien qué es lo que Dios exige para que nosotros podamos ser parte del remanente, porque esa es la voluntad de Dios. Y justamente cuando nosotros vamos a 2 de Tesalonicenses, por ejemplo, al capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 en adelante, dice: nadie os engañe en ninguna manera. O sea, hablando de que ellos estaban sosteniendo que la venida de Cristo era inminente, ¿no? Sí. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Ahora, nosotros aquí entendemos de que esta apostasía a la que el apóstol Pablo se está refiriendo se aplica primeramente a los 1260 años de opresión papal, ¿verdad? Claro. Se refiere a esta apostasía, porque luego el versículo se sigue explicando a sí mismo, dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el carácter de Roma, ¿verdad? Este es el carácter de Roma. Ahora, la Biblia también nos habla de que la abominación desoladora tiene una doble aplicación, ¿verdad? Si nosotros sacamos esa conclusión de lo que está escrito, de que la abominación desoladora tiene una doble aplicación que se va a cumplir en Apocalipsis capítulo 13, cuando se forme nuevamente una imagen de la bestia, o sea, de que esto también tiene una doble aplicación, ¿verdad? Este texto tiene una doble aplicación. O sea, de que antes de que Cristo venga, o sea, en nuestros tiempos, también iba a venir una gran apostasía. ¿Se entiende? Cuando nosotros hablamos de apostasía, también se está refiriendo al mundo como tal, ¿no? O sea, hay gente en el mundo que sabe que matar está mal, que sabe que robar está mal, que sabe que adulterar está mal, y que lo hace a sabiendas. Eso también es apostasía. ¿Se entiende? O sea, no solo la Biblia se refiere en este versículo a ese aspecto, sino también que se refiere al mundo religioso. Pero como los años han ido transcurriendo en la iglesia adventista, que ahora nos vamos a adentrar un poco más en eso, tristemente esa apostasía se ha metido dentro del profeso pueblo de Dios. Y a esa apostasía se está haciendo referencia a Pablo aquí, ¿no? Antes de que Cristo venga tenía que venir una gran apostasía. Y bueno, vamos a ir analizando un poco más eso, ¿no? Amén.
Cuando nosotros estudiamos el espíritu de profecía, Dios nos habla a través de términos también simbólicos, ¿no? Sí, O sea, alfa y omega, ¿qué representa? el primero y el último. Ajá, primera y segunda letra Sí, del alfabeto griego. Jesús se refiere a sí mismo como el alfa y la omega, o sea, como el primero y el último. sí. Entonces, cuando el Señor nos habla en estos términos para que nosotros podamos entender en nuestro lenguaje humano, se refiere a que en el adventismo, luego de que surgió una primera apostasía, iba a surgir una segunda apostasía. ¿Se entiende? Entonces, en mi comprensión, ¿no? Podemos estudiar un poco más a profundidad eso. Cuando hablamos de términos alfa y omega, está hablando de dos fases de apostasía. En la apostasía alfa, podemos ver eso en mensajes selectos, por ejemplo, en el capítulo 24 y 25 del tomo 1. La hermana White nos habla a detalle de cómo surgió la apostasía alfa. Quizá no nos adentremos tanto, ¿no? Pero para tener un pequeño panorama, un pequeño bosquejo, por así decirlo, de lo que es la apostasía. Justamente el capítulo 24 nos habla del alfa y la omega. Dice, durante el verano de 1904, en un punto crítico de la crisis provocada por la difusión de las teorías panteístas del Dr. John Harvey Kellogg, en un tiempo cuando él apoyaba procedimientos ilegítimos acerca de la forma de manejar nuestra obra médica, Elena G. de White hizo resonar varias amonestaciones que fueron reunidas y publicadas por cuenta de la autora. ¿Qué significa por cuenta de la autora? O sea, de que ella... ¿Por su autorización? O sea, ella por cuenta propia agarró y publicó un panfleto. O sea, no fue que fue a Battle Creek allí a usar la imprenta. O sea, ella se asesoró de que no se pervierta el material que ella quería darle al pueblo de Dios, ¿se entiende? Y nosotros aquí vemos de que una de las características de esta apostasía es de que un líder de mucha prominencia, ¿no? De mucha influencia, estaba empezando a difundir teorías opuestas a lo que ya estaba establecido. ¿Se está entendiendo? Sí. Porque Satanás lo que quiere es moverte a ti de lo que está establecido. A él no le interesa que estés en un ministerio o en una iglesia, etc. A él le interesa de que vos te muevas de lo que está establecido por Dios. Y Satanás sabe bien lo que está establecido por Dios. Exactamente, y sería también apartarse de la voz de Dios, Exacto. así como el pueblo de Israel. Así es. Sí. Ahora, es interesante de que este hombre difundía teorías panteístas y también apoyaba procedimientos ilegítimos acerca de la forma de manejar nuestra obra médica. O sea, de que la apostasía no solo se basa en apartarse del fundamento de la verdad, Sí. sino también se basa en trabajar de una forma que Dios no ha dicho. Exactamente. Y eso también es parte de la apostasía. O sea, el doctor John Harvey Kellogg quería centralizar todo el poder de nuestra obra médica misionera en su sanatorio. Y no estaba siguiendo el consejo de Dios de establecer muchos puestos por todos los lados en los Estados Unidos. Y estamos hablando de la fecha de 1904. ¿Qué estaba pasando en 1904 en el sector del sur, hermano? El sostén propio. El sostén propio. Estaba empezando a surgir el sostén propio a través de Magan y Sutherland. Sí, aunque en realidad Edson White ya lo estaba estableciendo en 1894, ¿no? Exactamente, de ahí. Con Star Morning, con un barco. Sí, por eso es bueno también analizar el tema de la apostasía omega, alfa y omega, en paralelo con la obra de sostén propio, porque Dios por algo en la providencia fue trayendo a la mesa esta línea independiente. Eso es bueno a considerar. Bueno, eso sería un pequeño bosquejo de lo que sucedió en la apostasía alfa. Encontramos también que el Señor trajo un juicio sobre Battle Creek, sobre la imprenta, ¿verdad? Review and Herald, de una espada llameante, trayendo un castigo sobre la imprenta apóstata que estaba difundiendo esas herejías, ¿no? Y eso a nosotros nos debería dar un pequeño panorama de lo que le espera a toda institución que dice ser adventista del séptimo día, pero que está enseñando herejías y que está trabajando de formas que Dios no aprueba. Eso es una amonestación, ¿no? Ahora sí, podemos pasar a la apostasía omega. ¿Les parece? Amén. ¿Y puedo leer hermano? Sí, claro. Del capítulo 24. Dice, ¿verdad?
no se engañen. Muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí cita, ¿verdad? 1 Timoteo 4:1. Y ahí dice, hermano, tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Ajá. O sea, Entonces la omega, ¿cómo sería? asombrosísimo. Asombrosísima. Si ya el alfa luego, y ahora entonces estamos en el asombrosísima sería, Claro. en la apostasía. Claro, sí, o sea, ella no dijo de una naturaleza asombrosa, dijo asombrosísima. Sí, le añadió. Sí, le añadió, o sea, Sí. si O sea, pudiera más haber tremendo añadido todavía. un término para darnos más, una idea más clara, creo que lo hubiera hecho, pero con eso es suficiente, ¿no? Bueno, en este libro del pastor Ron Spear, que yo creo que fue un siervo de Dios que Dios levantó en su tiempo, él compila varias citas del espíritu de profecía, ¿no? Sosteniendo de qué carácter iba a ser esa naturaleza de dicha apostasía. Uno de los puntos que él selecciona es el de cambiando de líderes. O sea, de que dentro de la estructura adventista del séptimo día iba a haber un cambio de líderes que iban a sutilmente sacar el fundamento que Dios estableció. Por ejemplo, hay un libro, que este libro me gustaría conseguirlo, está solo en inglés. Testimonios Especiales, serie B, número 2, página 48. Dice la sierva del Señor: hombres en posiciones de responsabilidad se encuentran en peligro de cambiar de líderes. Ahí está. Esto lo sé, por cuanto me ha sido claramente revelado, se me ha instruido que el enemigo busca unirse a hombres que tienen grandes responsabilidades en la obra de Dios, así como lo hizo con John Harvey Kellogg, Sí. para poder llenar sus mentes con ideas malignas. Bajo su influencia, los hombres sugerirán muchas cosas que son contrarias a la mente de Dios. O sea, de que Satanás primeramente busca destruir el corazón de la obra. Satanás lo que busca es trabajar a través de hombres que tienen mucha influencia y que se les da mucha responsabilidad. ¿Se entiende? Y que a través de estos hombres Satanás sutilmente quiere ir desviando, sea una iglesia, sea un ministerio, de la verdad de Dios. Por eso es complejo darle tanta responsabilidad a un hombre. Voy a seguir leyendo. Review and Herald, el tomo 2, la página 449, dice: la multitud de engaños que prevalecerá en estos últimos días os rodearán, y cambiaréis de líderes sin saber que lo habéis hecho. Qué profecía que está cumplida al pie de la letra, ¿no? Impresionante. Impresionante, hermano. ¿Cómo fue que llegó Arnaldo Cruz a ser un pastor? Yo no entiendo eso. Sin embargo, allí está. Y la gente le da de comer, le da casa, le da auto, y el tipo vive como un rey. Pero Rubén Bullón. Rubén Bullón, ¿Cómo llegó ahí, verdad? ¿cómo llegó ahí? Sí, predicando públicamente la apostasía dentro de la iglesia y no es disidente, digamos. Qué Entonces, tremendo, es triste. Y uno que predica La verdad, me dice que es disidente. Así como a Jesús se repitió igualito que lo que pasó en Israel cuando Acab, cuando Acab llamó o sea que disidente a Elías, se va repitiendo, hermano, Sí. hasta ahora. Ahora, quisiera compartir un texto con ustedes que está en Primera de Reyes, el capítulo 12. Aquí nosotros vemos una de las primeras grandes apostasías, lo cual estuve hablando yo en un tema que hice, hablando de la apostasía de los Restrepo y de Daniel Miranda. Primera de Reyes, el capítulo 12, desde el versículo 26 en adelante. Estamos hablando del rey Jeroboam. Sí. Pecado de Jeroboam. Voy a leer, dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén.
he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Qué Qué apostasía, interesante. ¿no? Sí, Abierta. abierta. ¿Por qué? ¿Quién estableció el santuario israelita? Y Dios mismo. Dios, a través de Moisés, Sí. ¿cierto? Claro. Y la instrucción que se le dio al reino del norte de Samaria fue de que fuese a adorar a Jerusalén, ¿verdad? Pero el rey en su mente dijo, no, estos se van a ir allá y me van a armar una guerra civil, me van a quitar el reino. Entonces aquí la Biblia nos dice de que él tomó consejo. Aquí el versículo 28 dice, y habiendo tenido consejo, o sea, de que reunió un concilio, ¿verdad? Sí. Y tomó una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un templo, vamos a establecer una nueva organización y vamos a decirle a los israelitas del norte de que estos becerros de oro fueron los que los sacaron de Egipto y no Jehová de los ejércitos. Cambiaron el fundamento. Y así mismo también. Claro, porque la hermana Juay nos dice en Cristo en su santuario, en la página 7, que el fundamento de la fe Es del el- pueblo de Dios es el santuario. Así mismo. Y el santuario ha sido el fundamento del pueblo de Dios a través de todos los tiempos. El plan de... El plan de la redención. Sí. Entonces, Satanás, a través de Roboam, a través de este líder político de Israel, estableció un nuevo sistema de adoración. Impresionante. ¿Se entiende, hermano? Sí. Y eso se ve en toda la Biblia. O sea, se repite. En los días de acá, por ejemplo, vamos a los... esperen, no, vamos a seguir leyendo. Sí. Versículo 29 dice, y puso un santuario en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Ah, O sea, de que esos líderes, ¿quién los estableció? ¿Dios o Satanás? Porque aquí dice que eran sacerdotes que no eran de los hijos de Leví. ¿Se entiende? sí. ¿Y quiénes debían ser los que ministraran el santuario? ¿Quiénes tenían el ministerio? Los Leví. Los levitas. O sea, de que este hombre por su cuenta puso otros líderes que no eran establecidos por Dios. Y nosotros aquí vemos cómo esto se conecta, según lo que leíamos aquí. Voy a leer otro. Testimonios, tomo 2, página 439. Dice, hombres que ocupan puestos de mucha responsabilidad en el corazón de la obra están dormidos, no son hijos de Leví. Sí, claro. Y ¿Por ellos qué? pusieron, como vemos, como la de Arnaldo, ¿cómo Cruz? Sí, Arnaldo Cruz. Y Ajá. ellos se eligieron así políticamente. de Claro, forma, políticamente. mi amigo tiene más título, pero no fue por Dios. Claro. Porque el Señor lo iba a confirmar como, teniendo la Biblia, Ese. fundamento y el espíritu de profecía. Sí, Así y conociendo el principio Claro. adventista, conociendo la historia adventista, no que un teólogo que Ujú. estudió en Roma, por ejemplo, como Claro. Arnaldo Cruz, Rubén Bullón, y eso, hermano. Y Ujú. para cómo va a dirigir al pueblo adventista. Claro, Claro. porque los levitas, por ejemplo, tenían la verdadera adoración, ¿no? ¿Cómo tenemos que adorar en el santuario? Lo que Dios estableció es Exacto, así, lo que estableció. Entonces, ¿qué pasó? Ellos hicieron a su manera. a su manera, Ujú. nueva adoración. Exactamente, y eso es lo que leímos, ¿verdad? Vamos a leer, ¿verdad? En el capítulo 25 de Mensaje Selecto, tomo 1. Ajá. Asimismo, también pasó en la conferencia general. Ujú. Sí, sí. Sí, ya que, ¿verdad? Que al citar, ¿verdad? Los nombres de los teólogos de este tiempo, ¿verdad? Dice, en conflicto de los siglos, cuando la gente acuda a sus antiguos maestros espirituales a preguntarle con ansia, ¿son estas cosas así? Lo que está diciendo el hermano Santiago, el hermano Samuel, va a preguntar, ¿verdad? De la apostasía. Pero lo que nosotros estamos estudiando aquí es a la ley y al testimonio. Ajá. Dice, los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y aquietar la conciencia despertadas. Pero como muchas personas no se satisfacen con la mera autoridad de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová. Ujú. Los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás, e incitarán a las multitudes dadas al pecado
a que injurien y persigan a quienes lo proclaman. Tremendo, ¿no? ¿Quiénes van a hacer eso, hermano? Los que están al mando de la obra ahora, está adentro. Exactamente, los ¿Entiendes? ministros. Ujú. Como Exacto. leímos, ¿verdad? Ahí que leíste, hermano, como lo que ellos eligieron, ¿verdad? No, Ujú. que no fue dirigido por Dios, sino ellos pusieron. Ujú. Así es. Sí, Oseas, capítulo 8, versículo 4 dice, ellos se establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para Ujú. ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Pero es interesante, ¿no?, este punto, que ellos establecieron su propio gobierno en particular, ¿no? Eso es lo que ha estado sucediendo en nuestra amada iglesia adventista, lo que Dios estableció, pero que ahora ya no es de Dios, tristemente. Y es lo que la está llevando a la situación, o la que la ha llevado a la situación de estar cautiva por el rey de Babilonia. ¿Quién es el rey de Babilonia en el tiempo presente? El Papa. ¿Recuerdan que leíamos Daniel 11:41? sí. Es el rey del norte. El rey del norte. La Babilonia espiritual de Apocalipsis 18. Que iba a conquistar, iba a entrar en la tierra La gloriosa. tierra gloriosa. Y miren cómo se ha cumplido la profecía. Sí, hermano. y se cumplió, y exactamente como estudiamos Ujú. ayer. Ahora, el propósito de este estudio es orientarnos de qué carácter es esta apostasía y de alertar a la gente de qué está sucediendo. Ese es el propósito de este estudio. Nosotros Sí. ya entendemos bien de que el sostén propio es la voluntad de Dios y nosotros no tenemos que movernos de acá, ¿no? ¿verdad? Exactamente. Pero sí es vital de que podamos arrojar luz a esos hermanos y esas hermanas que están allá adentro y que no entienden qué está sucediendo. Porque hay un montón de gente que no sabe qué está pasando. Exactamente. Porque sus pastores no le enseñan estas cosas. Y si se las enseñan a medias y distorsionadas. Como ¿para lo dice qué la cosa? escritura, para Tranquilizar la Sí, conciencia. como dice, los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para Sí. calmar los temores y aquietar las conciencias despertadas. sí, Sí, mira, hermano, yo al único hombre que yo he escuchado hablar del pecado corporativo ha sido al hermano Miguel Orrico. A otro yo no lo he escuchado hablar de eso. Y yo veo las vistas que tiene el tema del hermano Miguel Orrico, 300 vistas. Y yo me Máximo. escuché un tema, la parte 1 y la parte 2, tan prolijo, hermano, para la gloria de Dios, no exaltando al hombre, porque eso es una aberración. Tan prolijo, hermano, tan claro, porque es la palabra de Dios. Sí, Y vos te das cuenta de que ya no podés adentrarte allí dentro. Si Dios en la providencia te pone allí para que des un tema, bueno, lo das y así como llegaste te vas. Y justamente lo que vos tenés que hacer allí es presentar estas cosas, la apostasía omega, no sé, el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis, el sostén propio. Mensajes que te preparen. Claro, mensajes que la gente necesita. Que traiga un zarandeo y que esa gente que se decida por la verdad, bueno, se una con el remanente. claro. Pero, o sea, en el contexto de ese lugar, bueno, puedes ir a presentar un tema como, por ejemplo, la perfección de carácter y eso, que se presenta bastante dentro de la corporación. Pero hay otros temas que también son bastante vitales, como el de salir de ella, pueblo mío. ¿Se entiende? Ese exacto. mensaje tiene que predicarse, hermano. Sí. Así mismo. Pero ellos vengan a la iglesia. Claro, ¿entiendes? Sí. Al revés. Y ahí, hermano, vamos a confirmar lo que dijiste, hermano. En primeros escritos está en el capítulo 10, pastores falsos. Sí, sí, sí. Ahí vamos a leer, hermano, y dice, se me mostró la necesidad de quienes creen que tenemos el último mensaje de misericordia, estar separado de los que diariamente están bebiendo nuevos errores. Ujú, Vi que ni los jóvenes ujú. ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error que es un veneno mortal para el alma, y enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres,
La influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos libertó y regocijarnos en la verdad. Ujú. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error, sin estar obligado a ir, porque a menos que Él nos mande a esas reuniones donde se inculca el error a la gente por medio del poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y somos dejados a merced de los zarandeos del enemigo para ser entenebrecido y debilitado por él y por el poder de sus ángeles malignos, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Haremos caso a Espíritu de Profecía. Así Por es. algo nos dice, hermano. Claro, sí. Ni los jóvenes ni los viejos, o sea que no podemos ir a escuchar fábulas. Claro, sí. Una cosa es ir a escuchar y otra cosa es que el Señor te encomiende a presentar la verdad así clara y directa. O sea, son dos cosas distintas, ¿no? Ir a Sí. presentar la verdad. Así Ahí como Elías se fue y enfrentó y confrontó a Acab. Ujú. Sí, sí, te invita, hermano, pero es porque ellos ya, ¿verdad? Vas a presentar la verdad. Ahí sí Ujú. puede, pero Claro. si ellos no aceptan, entonces no podemos, No podés hermano. ir. No podemos ir a escucharle o a No, estudiar no, su no. escuela sabática, su falsa Claro. Claro, o doctrina. sea, sí. Sí, o sea, eso es algo que yo veo mucho, ¿no? Que hay muchos del sostén propio que se congracian con los apóstatas para que sus ministerios crezcan. Entonces vos los ves después en sus ministerios, que va un montón de gente, ¿viste? Aprender a cocinar, aprender a hacer un montón de cosas, pero después vuelven y siguen ahí adentro. Mm. ¿Se entiende? O sea, es una reforma a medias. Exacto. Y eso no tiene que ser así. O sea, con Dios es todo o es nada, hermano. Claro. De los que vayan a media van a quedar en el camino. Sí. ¿Se entiende? Porque nosotros tenemos el concepto de que la salvación es comer lechuguita orgánica y comer aguacate, que a mí me encanta, ojo. Pero yo también entiendo de que tengo que vivir en la justicia de Cristo. Y vivir en la justicia de Cristo es vindicar el carácter de Dios, hermano. Si vos ves que en el profeso pueblo de Dios hay no un becerro de oro, hay dos, y no hay dos santuarios, uno en Betel y otro en Dan, sino que hay miles. Entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar así calladitos y bueno, la iglesia parece que va a caer, pero que no caerá, ¿viste? Y vos ves el becerro de oro, que todos bailan alrededor, y vos te quedás callado. ¿Qué hizo Moisés? Destruyó la zarza. Y agarró para irse, se tiró el becerro. Y si lo mataban, que me descuarticen, yo no voy a cambiar mi postura. Sí. O sea, esa es la posición que nosotros debemos tener en la justicia de Cristo, porque ya Sí. irnos al sectarismo, Mm. eso ya tampoco es bueno, ¿verdad? Exacto. Pero yo noto eso, que Dios está permitiendo esta situación para que se levante un grupo de personas que vindique su carácter. Y justamente eso es lo que podemos analizar en la primera línea de capítulo 25, si quiere que nos vayamos introduciendo en este testimonio, hermano. Miren lo que nos dice aquí. El Señor pondrá nueva fuerza vital en su obra a medida que los instrumentos humanos obedezcan la orden de avanzar y proclamar la verdad. Muchas veces el obedecer a Dios, hermano, implica desobedecer a muchos hombres. Sí. Y implica tener muchos problemas con varios hombres. Eso es lo que muchos hermanos están teniendo en todo el mundo. El que declaró que su verdad brillaría para siempre, proclamará esa verdad mediante mensajeros fieles que darán a la trompeta un sonido certero. La verdad será criticada, desdeñada y ridiculizada, pero mientras más cerca se la examine y se la pruebe, más brillará. Amén. Ahí está. Ahí está. ¿Quiénes son esos? ¿Qué es esa fuerza vital? Porque en otra parte la señora White dice de que los conductos regulares, si no son refinados, si no son purificados, es necesario que se le añada nueva sangre a ese conducto. Ella dice eso, ¿verdad? Sí. ¿Y a qué se refiere con conducto regular? A obra denominacional. Sí. ¿Se entiende? Y esa es la introducción que nos da capítulo 25. O sea, en esta apostasía omega, Dios necesita hombres y mujeres que se decidan por la verdad y que trabajen siendo dirigidos directamente por Él.
no sometiéndose a ningún grupo de hombres que le diga, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto. No. No. Porque si no, Jesús, ¿cuándo va a venir, hermano? Estamos en el 2026. O sea, Donde la apostasía está. Personalmente yo creo, estamos estudiando la apostasía omega, ¿no? Pero yo personalmente yo creo que ya la denominación adventista no se va a recuperar nunca de esta apostasía. Para mí ya no se recupera nunca más. Si no hay llamado, es más bien Es salir de ella. Sí, claro. O sea, porque hace 10, bueno, poquito más quizás, hace 15 años atrás de pronto, porque viste que Ted Wilson asumió y supuestamente era un Josías. Mentira, que Josías. Ahí, bueno, si todo el pueblo se unía, ¿no? Y los líderes se salían de todas esas gestiones que ahora han salido a la luz, quizá ahí, bueno, se tendría que haber sacrificado muchas cosas y empezar de cero, ¿no? Pero ahí sí es nuestro deber unirnos porque hay una reforma donde Dios está trabajando. Pero eso no ha sucedido. Y para mí ya no va a suceder. Por eso el llamado ahora en el tiempo presente es salir de ella, pueblo mío. Yo quisiera que compartamos, hermanos, si a usted le parece bien. ¿O quería leer usted? No. Sí. No, quería que empezáramos a leer un poco el subtítulo que dice el firme fundamento de nuestra fe. Porque vamos a volver a lo que estábamos leyendo en primera de Timoteo, ¿no? Para que nosotros aquí veamos un panorama histórico que la hermana Juay hace de lo que nos dio Dios a través de los pioneros. ¿Se entiende? Yo personalmente creo de que los pioneros merecen nuestro respeto, nuestro aprecio y que debemos estudiar sus libros. Ahora, no debemos hacer de ellos como el pueblo de Israel quería hacer, ¿no? De hacerle una estatua como... No, tampoco. Tampoco es así. Sí. Pues yo, por ejemplo, he notado en Edgar Silva de que él se ha ido a ese extremo, ¿no? O sea, de que todo lo que los pioneros dijeron es lo mismo que le está pasando a Amado Miguel. O sea, sí, ellos tienen la verdad, pero habían ciertos puntos, como por ejemplo lo que era el arrianismo que existía en el adventismo en ese tiempo. Eso nosotros lo tenemos que desechar. ¿Por qué? Porque Dios con el tiempo arrojó más luz acerca de esos temas. ¿Se entiende? O sea, hay ciertas cosas que tenemos que rechazar. Por ejemplo, lo de Jones, que la imagen de la bestia se formó en 1892, eso lo tenemos que rechazar, eso no es verdad. Pero lo que Dios nos dio a través de John, eso lo tenemos que predicar. Claro, la justificación por la fe. Claro, exacto. Eso se lo tenemos que dar a la gente. Porque hay gente que te saca falsos conceptos de justificación por la fe. Tienes que discernir. Vamos a adentrarnos. No sé si quién quiere leer. Desde el primer párrafo. Sí, para más o menos contextualizar un poco de lo que vamos a ver más adelante. Bueno, el firme fundamento de nuestra fe nos dice lo siguiente: muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Hiram Epson y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido, dice. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, estos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios me fue aclarada y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Amén. Interesante, ¿no? Hasta entrar, ¿verdad?, en la patria celestial ya le instruyó todo Dios. Así es. O sea, es interesante que la hermana White, antes de adentrarse a los puntos de la apostasía, presenta el surgimiento del movimiento adventista. O sea, fue un movimiento que surgió a base de mucho estudio de la Biblia.
Sí. Y como leíamos en Eclesiastés 3:15, todo lo que fue volverá a ser, ¿verdad? Y de que lo que quedó, digamos, a ver, lo voy a buscar rapidito. Pasa que bueno, Dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. exacto. O sea que Dios va a restaurar lo que pasó y lo va a restaurar a través de personas que tengan una experiencia como la que tuvieron estos hombres. Amén. Así mismo. Así es. Reteniendo lo que ellos nos dieron, Exacto. no creando una nueva organización. Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Por eso dice, hermano, cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Ujú. Y de ahí se apartaron, ¿verdad? Hablando de apostasía, que de ese fundamento de nuestra fe, de la fe adventista, muchos se apartarán, sería, como dicen en 2 de Timoteo y en 1 de Timoteo. Ujú. Así es. Sí. Ahora, más adelante, en el último párrafo de esta sección, dice, somos el pueblo. No sé quién quiere leer esa cita. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años, toda suerte de herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de las enseñanzas de la palabra, especialmente acerca de la administración de Cristo en el santuario celestial, en aquel entonces ya, Ujú. y el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 de Apocalipsis. Ujú. Mensajes de toda especie han sido presentados al adventista el séptimo día para ocupar el lugar de la verdad, que punto por punto ha sido descubierta mediante estudio con oración y testificada mediante el poder del Señor que obra milagros. Pero los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser preservados y serán preservados, como Dios lo ha manifestado mediante su palabra y el testimonio de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad Qué incuestionable. interesante, ¿no? Impresionante. O sea, ella aquí se identifica como que somos el pueblo que guarda los mandamientos. Ujú. O sea, eso te hace a ti adventista. Eso te hace a ti ser remanente. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene que más. La El fe de testi- bueno, la fe de Jesús y el testimonio de Jesucristo. Ujú. Sí, espíritu profecía. Así es. Mediante su palabra, dice. Ujú. Ahora, lo que le llamó la atención al hermano Samuel fue de que en los tiempos de la hermana White ya se quería echar por tierra la administración de Cristo en el santuario celestial. Claro, sí, qué impresionante. Ujú. En aquel entonces, durante los 50 años encima, estaban estudiando con oración, con fervor, dice. Claro, porque si Satanás logra borrar esa doctrina, automáticamente borra todas las otras. Ujú. Y eso lo que hace es de que todos los creyentes se van a adorar al lugar santo. ¿Y quién está soplando en el lugar santo? Satanás. ¿Se entiende? Entonces, cuando se echa por tierra la doctrina del santuario celestial, no se puede efectuar la purificación del santuario y por ende no pueden surgir los 144.000 y por ende Satanás permanece en este mundo porque lo que Dios necesita son 144.000 que vindiquen su nombre. Ujú. Entonces Satanás quiere eso, pero él no va a poder nunca contra Dios. Ahora, avanzando un poco más. O sea, bueno, viendo otros puntos más de esta cita, ¿no? De que lo que el Señor nos dio a través de la señora White y los pioneros es una autoridad incuestionable, o sea, es un fundamento que no tiene que ser movido por nada. Y ahora vamos a ver esto en lo que es ya la apostasía omega, ¿no? Ajá, en una visión nocturna. Ajá, Desde ahí, sí. ¿Quieres leer, por favor? bueno, ahí dice, se me mostró una plataforma asegurada con sólidas vigas, las verdades de la palabra de Dios. Alguien de gran responsabilidad en la obra médica estaba dirigiendo a un hombre y a otro para que aflojaran las vigas que sostenían esa plataforma. Entonces una voz que decía, ¿dónde están los atalayas que deberían estar de pie sobre la muralla de Sión? ¿Están durmiendo? Este fundamento fue construido por el obrero maestro y soportará la tormenta y la tempestad. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que niegue la experiencia pasada del pueblo de Dios
Ha llegado el tiempo de actuar decididamente. Qué interesante. Decididamente para defender, ¿verdad? Amén. ¿Están durmiendo? Dice. Los atalayas. Sí. ¿Cómo están los atalayas ahora? Dormir. Están sonámbulos. No, pues, Pero eso también nos habla a nosotros, Claro, hermano. claro. ¿Y cómo Sí, no, estamos nosotros? claro. Si en verdad nosotros creemos este mensaje, ¿estamos durmiendo o estamos despiertos? También, Porque es interesante de que aquí está hablando de un hombre. ¿Quién era ese hombre? doctor, que John Doctor Harvey Kellogg. Kellogg. Ahora, ¿cuántos hombres son? ¿Cuántos hombres son los que están en la experiencia de John Harvey Kellogg que le dicen a este, vos haces esto y vos haces este otro? ¿Quién se está oponiendo a esos hombres? nadie. Así de grande es la apostasía, ¿no? No hay Juan Bautista. No es Juan el Bautista. Ahora, más abajo, ahí, así en este contexto nos introduce a la visión, ¿no? Miren lo que dice aquí, permítanme leer, por favor, dice. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. ¿Qué clase de reforma, verdad? Ajá, aquí Lo que dice. estuvimos hablando al principio. Y por la mañana estudiamos eso. Sí, en la mañana. Claro. Sí. Miren lo que sigue diciendo, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Ahora, hay una cita en Mensajes Selectos del tomo 2, creo que es la página 485, donde ella dice, la voy a buscar rapidito, si quieren ir compartiendo de lo que estábamos leyendo recién, yo mientras voy a buscar esa cita. Entonces, ahí nos dice, ¿verdad, hermano? El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como la columna de nuestra fe. Sí, los 7 pilares. Entonces, iba a renunciar la fe, ¿verdad? Como leímos en 1 Timoteo y en 2 Timoteo, que apostatarán de la fe, renunciarán la fe adventista. Claro. ¿Puedes seguir leyendo, hermano, por favor? Y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Entonces, si nosotros renunciamos lo que Dios ha dado, hermano, antes, si renunciamos a eso, sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Sí. Entonces lo que Dios ha establecido sería como error y ahora vamos a poner otro fundamento con ideas filosóficas. Teólogos. Sí. Porque ellos son más sabios, ya que más Sí. estudiosos. Sí. Y lo que usted le enseñaba al hermano Samuel, ¿no? Que las creencias fundamentales, eso es mejor que los hitos. Sí. Sigue, hermano, por favor. Sí. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Ahí está. Ahí está. Ahí está, justamente ese punto, esa Sí. nueva organización. ¿A qué se refiere esa nueva organización? Establecer otros fundamentos. Sí, Lo que hizo Jeroboam, lo que hizo Sí. Acab, y todos los reyes impíos y los apóstatas a través de todos los tiempos. Una nueva organización. Y sí. justamente hay una cita acá que los indoctos la mochan. Voy a leerla como los indoctos la aplican, dice. Ujú. ¿En qué libro está? Mensajes Selectos, tomo 2, página 449, y el párrafo 2 dice: ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto sería apostatar de la verdad. ¿Has escuchado esa cita, verdad? Sí, lo utilizan así. Prácticamente tienen la pared de su iglesia. Y de memoria. Sí, de memoria lo tienen. Pero leamos el contexto. Claro. Sí. Es lo que dice aquí. ¿No? Sí. Miren, ninguna nueva organización dice. Después que pasó el tiempo cuando esperábamos la venida de Cristo, Dios confió a sus seguidores fieles los principios preciosos de la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Los hitos. Estos principios no se dieron a los que no habían tenido parte en la predicación de los mensajes del primero y segundo ángeles. Se dieron a los obreros que habían participado en la causa desde el comienzo. Los que pasaron por estas experiencias deben ser tan firmes como una roca en su apego a los principios que nos han convertido en adventistas del séptimo día. Ujú. Deben ser obreros juntamente con Dios al confirmar el testimonio y al afirmar la ley entre sus discípulos. Ata la ley, sella el testimonio. Creo que Isaías 8:20. hermano. 8:20. Sí. Ujú. Los que participaron en el establecimiento de nuestra obra sobre un fundamento de verdad bíblica. Los que conocen los
postes indicadores que han señalado qué cosa, el camino correcto, deben considerarse como obreros del valor más elevado. Cuando hablan de las verdades que les han sido confiadas, lo hacen basándose en una experiencia personal. Estos hombres no deben permitir que su fe se cambie en infidelidad, ni deben permitir que el estandarte del tercer ángel sea arrebatado de sus manos. Deben mantener firmes hasta el fin su confianza del principio. Este es el contexto de la cita. Ahora la voy a leer completa, porque ni siquiera completa te la leen los caraduras, dice. El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Qué y estamos viviendo en Estamos en ese tiempo. Sí. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. O sea, de que no solo es reforma pro salud, también el mensaje del segundo ángel. Todas las verdades. Y el tercer ángel. Ahora dice aquí, hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. ¿Hay que fortalecerlo o hay que debilitarlo, hermano? Fortalecerlo. No quitarlo. Sí, no. Atar la ley y sellar el testimonio en los discípulos. Es lo que sigue diciendo. Ahora, tiempo presente, no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Ahí está. Y ellos son los apóstatas. Exacto. O sea, y no es porque yo me sienta mejor ni nada, pero que es la realidad, eso es lo que Dios te está diciendo la aquí. cita te dice así. Sí. Porque ellos se apartaron de los principios, de los fundamentos. Ahora, la característica que estábamos leyendo allí, ¿de qué naturaleza sería esta apostasía? Una nueva organización, libros de nueva orientación, un sistema de filosofía intelectual, la teología. Y más abajo sigue dando otras características muy interesantes. Si puedes seguir leyendo, hermano, por favor. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. O sea, no serían adventistas del séptimo día. Sí pensamos, ¿verdad? Pero entonces sería, en vez del sábado, ya no llevaría tanto en cuenta, porque en el sábado, día del pastor, ya no es día del Señor, día de San Valentín, aventurero, todo, entonces ya no es, ya ellos no llevan en cuenta el sábado como automáticamente dice. Nos hace olvidar de Dios, quien nos creó, porque justamente el sábado al adorar directamente a Dios, nos hace recordar que nosotros somos su criatura. Y hoy en día, ¿qué pasa? Día del aventurero, día de la madre, hasta inclusive, ¿no? Sí, y hasta inclusive en la tarde apenas leen la escuela sabática y con el sermón prácticamente lo detienen nomás ahí, y después de la tarde, ¿qué hacen? Juegan fútbol. Sí, hermano, por eso te digo, o sea, y esto es algo... Claro. Esto es algo que viene pasando hace décadas. Sí. Pero es interesante cuando seguimos leyendo, ¿no? O sea, bueno, el tema del sábado, vamos a volver al tema del sábado, perdón. Sí. El sábado es el sello de Dios, hermano. Si uno guarda el sábado, estás perdido. Se está entendiendo, o sea, no es algo menor esto, es algo complejo. Ahora, miren lo que sigue diciendo, dice, no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Es un nuevo movimiento. Por eso tiene esas tres flamas ecuménicas con esa Biblia partida al medio y esa cruz invertida. Porque no es la iglesia adventista, es un nuevo movimiento. Y esa es la triste realidad de que la gente no entiende de que no es el movimiento que Dios levantó. Originalmente. Y eso es lo que tristemente muchos que están en el sostén propio pero que no han cambiado de mente, que Cristo no los ha hecho nacer de nuevo, creen de que esa es la iglesia que parece que va a caer y que no caerá, y por eso son ministerios de apoyo. Es más triste eso. Es más triste, hermano. ¿Por qué? Porque vos los ves y son más conservadores, y aparentemente son más piadosos, pero están igual de engañados. Dando la mano. Claro. O sea, están unidos con los apóstatas, y son apóstatas ellos también. ¿Por qué? Y viene el ecumenismo, ¿no? Y claro, el ecumenismo. Si vos no te opones a la apostasía, esa apostasía te come. ¿Se entiende? Porque la apostasía no solo es estar dentro de una institución apóstata. Con esto no quiero decir que tenemos que irnos así a la nada. No es así.
Pero muchas veces cuando nosotros justificamos ciertas acciones de la iglesia, esa apostasía te llega. Porque la apostasía se genera acá, ¿se entiende? Acá se genera la apostasía. En la mente. Ajá. El pensamiento. ¿Dónde se generó la apostasía en el cielo? ¿En la mente de quién? De De Lucero. Satanás, de Lucifer. Acá en su mente. Y el cielo, díganme ustedes, ¿han visto aquí en este mundo un lugar más santo que el cielo? Y en ese lugar tan santo, en la misma presencia de Dios, se generó la apostasía. Yo me pregunto, hermano, si nosotros no nos afianzamos en estos fundamentos, ¿será que no podemos caer en apostasía nosotros acá? Podemos, hermano. Claro, Sí. hermano. Por El eso uno mayor tiene peligro. uno tiene que ser muy humilde, ¿no? Y agradecerle a Dios porque en su misericordia nos ha mostrado estas cosas. Porque la Omega, o sea, es Asombrosísima. es un monstruo, o sea, se está comiendo todo, hermano. Yo, por ejemplo, he visto, ¿no? O sea, lo digo con mucho respeto, ¿no? He visto jóvenes, señoritas, que vos las ves muy, muy amables, que cocinan muy bien, que se visten bien, ¿no? Te das cuenta que en su mente hay conceptos muy errados de muchas cosas, de lo que es la iglesia, de lo que es la apostasía. Ni siquiera saben lo que es la apostasía. Entonces, en su mente, para esas personas, está mal de que vos denuncies a los apóstatas, ¿se entiende? O sea, te ven como que sos una persona criticona, una persona mala, y automáticamente se alejan de ti, ¿se entiende? Por Y decir la claro, y eso es triste porque ellos en su mente, muchos de ellos, creen de que van por buen camino, pero en realidad son parte de un nuevo movimiento. verdad. ¿no? Lo que le parece derecho al hombre, Al fin. sí, Ujú. es para Sí, perdición. sí. Por eso tenemos que esforzarnos por estudiar la palabra, por orar y pedir el don de Dios para pensar como Dios piensa. Amén. Pues yo muchas veces me pongo a pensar, por qué tengo que hacer esto, Señor? O sea, no es muy agradable a veces tener que nombrar a una persona y denunciarla y tener que orar para tener el equilibrio de no irte a un extremo ni al otro, porque vos podés, en cierta manera también, ser desequilibrado y decir cosas que no debes decir, y eso por ahí te Exacto. afecta. Sin embargo, lo tenés que hacer. Y eso te va puliendo el carácter. O sea, te va dando un equilibrio, porque una cosa es ser un criticón poseído por el diablo y otra cosa es ser un perro mudo. O sea, son dos Sí, extremos, ¿no? exactamente. Si sos un criticón poseído por Satanás, estás mal. Pero si sos un perro mudo, estás igual que el que está poseído por el diablo siendo criticón. De igual manera. O sea, sí, es un equilibrio. Y ahí debemos pedir sabiduría a Sí. Dios para cómo, ¿verdad? Porque hay muchos sinceros, sabemos que dentro de la iglesia adventista, dentro de otra organización, ¿verdad? Y el llamado para que salga de ahí. Y ahí debemos orar y clamar, ¿verdad? Porque estamos en ese tiempo. Así Y es. ese llamado tenemos que hacer o seremos perros mudos. Jesús no era ningún perro mudo. Miren lo que dice esta cita. Cartas de Battle Creek, página 111, dice: en ocasiones, con ardiente intensidad y terrible severidad, Cristo denunciaba las abominaciones que veía en la iglesia y en el mundo. Él no permitía que el pueblo fuese engañado por las falsas apariencias de justicia y santidad. Ahí está. Cristo denunciaba. Sí. Lo hacía en la justicia de Dios, pero lo hacía. Y cada vez sus mensajes eran más severos. Por ejemplo, Mateo 23. Lo leemos un poquito, ¿no? Sí. Para que nosotros veamos muchas veces el lenguaje que Cristo tuvo que usar para que algunos hombres que estaban en terrible ceguera pudieran despertar de su apostasía. Hago la aclaración, esto no es un justificativo para insultar a nadie, no. No es así, hermano. Sí, sí, porque ahí no estamos mal. conforme con un espíritu cristiano. Sí. Sí, sí. El versículo 13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los hombres, el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Creo que esto es suficiente, ¿no? Muy directo. Muy directo, sí. Pero Jesús ya lo hacía porque la situación era muy grave. O sea, vos fíjate en el versículo 11, dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. O sea, estaban llevando a muchas almas a la perdición estos escribas y fariseos. Y nosotros podemos caer en ese error. Y justamente nosotros analizamos, por ejemplo, el mensaje del tercer ángel, cuando denunciamos a la bestia. No es de que decimos el sistema católico es la bestia. Presentamos un fundamento claro con la palabra de Dios y con la historia, ¿verdad? Para que la gente analice y se dé cuenta que ese es el anticristo, que ese es el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el rey del norte, la abominación desoladora. En todos esos términos tenemos que denunciar la maldad del hombre de pecado. Eso dice la hermana Juay, ¿verdad? Testimonios para ministros. La página 116. Y porque ya está engañando a todo el mundo. Claro. ¿Acaso quedaremos callados? Claro. Imagínate, hermano. Sí. Ahora, ese patrón también se repite en lo que es la iglesia adventista. Vos tenés que denunciar. Por ejemplo, si yo sostengo de que Arnaldo Cruz es un apóstata, yo tengo que presentar mi posición con evidencia, porque si yo le digo a usted, hermano Arnaldo, el hermano Samuel es, lo digo como con permiso tuyo, hermano, el hermano Samuel es un apóstata. ¿Por qué es un apóstata? Y porque yo lo digo. ¿Tiene eso? No. No tiene fundamento. No tiene fundamento. No. Sí. Pero si yo... Sería un falso testimonio. Claro, ¿no? eso sí sería ser un calumniador. Uh-huh. Lo que hacían con Cristo. Claro. Sí, eso sí. Esa es la diferencia. La diferencia. Claro. Sí. Pero si yo agarro y yo saco, por ejemplo, la Biblia y leo un texto base y saco el espíritu de profecía y empiezo a presentar la verdad y leo, hermano fulano de tal, el hermano Samuel, mire, él está presentando esto en varias público. Iglesias. En público. Lo Sí. está haciendo. Entonces yo lo estoy denunciando. No es que yo le estoy diciendo, el hermano Samuel tiene su pelo que no me gusta o como varios personajes hacen. ¿Me está entendiendo? Que Sí. no es meterme con su persona. ¿Se entiende? Sí, es no, denunciar lo que doctrina. está enseñando. Sí, o sea, Sí. no es de que Jesús es tú fariseo, eres un orejón o eres un gordo feo. No. Tenés mucho vestido. No. O sea, no es que Jesús les decía eso. Era de que ellos estaban enseñando doctrinas de demonios. Sí, y para perdición sería lo que escuchan, ¿verdad? O sea, que está en juego su alma y Dios, Jesús vino para salvar a los perdidos, y Jesús se dio cuenta que se iban a la perdición al escuchar a los maestros engañadores. Porque Él vino a enseñar la verdadera religión, Exacto. el fundamento, porque como le dio a Moisés, vino a enseñar como tal estaba escrito. En cambio, los demás ya añadieron muchas doctrinas. Sí, tradiciones y ritos, por eso sí. dice hipócrita, le dijo, ¿verdad? A los maestros. Y si Jesús, ¿verdad? Jesús, si estuviera ahora, ¿verdad? Recorriendo, ¿verdad? ¿Cómo llamarían a los pastores de ahora? Así mismo. Y es por amor. Sí. Porque por para eso que se vuelva de su mal camino. Por eso nosotros debemos agarrar la Biblia y Espíritu de Profecía, la cita para nosotros mismos también, cómo estamos delante de Dios. Más debemos agradecer porque mediante amonestaciones y reproches podemos cambiar por la gracia y la justicia de Cristo para caminar por el camino correcto. Es necesario. Yo, por ejemplo, cuando empecé a escuchar al pastor Bill Hughes, yo empecé a abrir muchísimo los ojos. Me empecé a dar cuenta, o sea, de lo engañado que estaba. Y bueno, esa fue mi experiencia, ¿no? Como yo realmente estaba buscando al Señor y recibí más luz, la seguí. Así es sencillo. Y ese es el propósito de dar el testimonio directo. Lo que está sucediendo en el tiempo presente, en el mundo adventista, es de que la gente no tiene pastor. Son todas ovejas descarriadas. Y los pastores los están usando como mercadería, por eso es una corporación. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, por ejemplo. Vamos a leerlo rapidito. Es lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 en adelante. Y esto siempre ha sucedido a través de todos los tiempos, porque esta profecía se cumplió primeramente en los apóstatas que establecieron el sistema católico romano, ¿no? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Sus caminos, Ajá. dice. Sí, bueno, a mí mi versión dice sus disoluciones, sus propias ideas humanas, Sí. ¿no? Ujú. Y no dice pocos. Sí, dice muchos, Muchos. la gran mayoría. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuál es el camino de la verdad? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Pero Jesús, ¿a qué se estaba refiriendo? Al mosaico del santuario. Justificación, santificación y glorificación. Versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mercadería. Sí, si es una corporación, sí o sí, tiene que tener su mercadería. Y de la Claro, mercadería lo que dan su ingresos. diezmo, las almas. Con palabras fingidas. Ujú. Mm. Qué bárbaro. No con palabras de verdad, sino con No. fin. Estábamos leyendo en Mensajes Selectos el tomo 2, la página 448. Ahora yo quiero que vayamos a Mensajes Selectos, capítulo 12. 12 dice, y los 3 ángeles y el otro ángel. Ujú, exacto. Sí, ahí está. Ujú. 126. Sí, después 3 subtítulos por ahí. Ujú, 2 Sí. purificaciones del templo. Sí, ujú. Esto está bueno para leerlo un poco, ¿eh? sí. Lo podemos estudiar, porque cuando Jesús denunció, o sea, esos pecados en el templo, eso representa simbólicamente a las 2 invitaciones a salir de Babilonia. ¿Cuál fue la primera invitación? En 1844, ¿verdad? Voy a leer en el párrafo 2 de la página 134, que comienza las influencias de estos mensajes. A La ver. influencia, donde dice. Ajá, la influencia de estos mensajes, dice. Sí. La influencia es, bueno, o lo leemos completo. ¿Qué dice usted, hermano? Sí, sí. Sí, lo leemos completo, dice. Mientras usted sostiene firmemente el estandarte de la verdad y proclama la ley de Dios, que cada alma recuerde que la fe de Jesús se relaciona con los mandamientos de Dios. Al tercer ángel se lo presenta volando en medio del cielo y proclamando en alta voz, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel se relacionan entre sí. No es posible apagar las evidencias de la verdad permanente y sempiterna de estos grandiosos mensajes que significan tanto para nosotros que han despertado una oposición tan intensa al mundo religioso. Satanás procura constantemente arrojar su sombra diabólica sobre estos mensajes para que el pueblo remanente de Dios no discierna con claridad su importancia, su tiempo y su lugar. Pero estos siguen teniendo vigencia y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. La influencia de estos mensajes se ha ido profundizando y ampliando y ha puesto en movimiento los motivos que determinan la conducta en miles de corazones y ha hecho surgir instituciones de enseñanza, casas editoras y sanatorios. Todos estos constituyen los instrumentos de Dios que han de colaborar en la gran obra representada por el primero, el segundo y el tercer ángel que vuelan por el medio del cielo, para amonestar a los habitantes del mundo, diciéndoles que Cristo está por venir con poder y gran gloria. Aquí la hermana White nos está hablando del carácter de los mensajes de los 3 ángeles, ¿no? O sea, los mensajes de los 3 ángeles es el mensaje más antiecuménico que existe, ¿verdad? Antiecumenismo como tal. Voy a leer la otra cita. Dice, el profeta dice, vi volar otro ángel que desciende con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Este es el mismo mensaje que fue dado por el segundo ángel, Babilonia ha caído, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿En qué consiste ese vino? En sus doctrinas falsas. Ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero del cuarto mandamiento, y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. Ha esparcido ampliamente muchos errores semejantes y ha enseñado como doctrinas mandamientos de hombres. Muy Ella aquí te dice qué es Babilonia, ¿verdad? ¿Qué enseña Babilonia? Falsas doctrinas. bien. Sí. ¿Qué más?
como doctrinas mandamientos de hombres. Sí, tradiciones. Credos, fábulas, Ujú. tradiciones. Miren lo que dice aquí. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su profanación sacrílega. Entre los últimos actos de su ministerio se figura la segunda purificación del templo. Así también en la obra final de amonestación al mundo se hacen dos llamados a las iglesias. El mensaje del segundo ángel: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en la proclamación en alta voz del mensaje del tercer ángel se oye una voz que dice desde el cielo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Es el mensaje que se tiene que dar. Ujú. Salid de ella, pueblo mío. No solamente de la Iglesia Católica. No. Porque hace beber a todas las naciones. Sí, y nosotros ya comprobamos que la iglesia adventista está en apostasía, ya está cambiando todo, entonces el llamado es salir de ahí. Y también los ministerios falsos, no es que solo también a la corporación. Ujú. Por ejemplo, si Gambetta, ¿verdad?, está predicando falsa doctrina o interpretación de la profecía falsa, entonces el llamado es salir de ahí. También si David Gay, Cúcaro y todos los teólogos, todos los ministerios falsos serían. Debemos Sí. salir de ahí, Sí, porque ahí bien claro dice que recibiremos. sus plagas. Sí. Ujú. Entonces el llamado debe ser claro y directo. Y además ya estamos en el último tramo. Y si nosotros no hablamos o no decimos, ¿verdad?, la verdad, entonces Dios nos pedirá cuenta. Y si no hablamos también es porque no tenemos amor por nuestro prójimo. Claro. Imagínate, ¿acaso si mi hija está tocando, o sea, que su mano va a meter en el fuego, no le voy a advertir? ¿Por amor? Se va a quemar, Sí, aunque se ofenda un poco al principio, exactamente. después se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta y va a agradecer a Dios. Sí. Así es, hermanos. ¿Qué les parece si dejamos acá y después seguimos por la tarde? Amén. Sí. ¿Parece? Muy bien. Bueno, ¿quién quiere orar para terminar? Si puede hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por un día maravilloso que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra que tú nos has dado, Señor, y de estudiar todavía libremente. Gracias, Señor, porque vemos, Señor, cómo la apostasía está aumentando más y más. Y ayúdanos, Señor, a defender la verdad, de no ser perro mudo. Y tú nos has dado amonestaciones y reproches por amor, no para hundirnos, sino para que escapemos del engaño. Por eso, Señor, te lo agradecemos por los testimonios, que es a la ley y al testimonio. Y bendice, Señor, al hermano Santiago, al hermano Samuel, a su esposa, la hermana Priscila, a mi esposa Andrea, a mi hijita Samira, Señor, y a todos, Señor, a cada uno que estará escuchando este audio, para honra y gloria a Dios. Y gracias, Señor, por tu palabra, porque mediante tu palabra podemos escaparnos del engaño. Por eso, Señor, te damos gracias, porque es una amonestación de amor. Tú nos dices que salgamos de la confusión, que salgamos del error. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos y que se haga tu voluntad en nuestra vida. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén.